Hola, hola, feliz día. Yo soy tu amiga Adriana y este es el programa Inmigración con el abogado Arvin Sáenz. Buen día, abogado. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien y muy contentos de poder platicar acerca del tema del día de hoy. Y le quiero comentar a todo nuestro público que el tema del día de hoy son los perdones provisionales. Es algo muy interesante y también un tema muy amplio. Así que, abogado, comencemos el día de hoy hablando de qué es un perdón provisional. Sí, el perdón provisional es un perdón en el cual los funcionarios de migración van a perdonar el hecho que una persona es inadmisible por haber estado en el país ilegalmente. Ser inadmisible significa que si la persona va a tratar de ingresar al país, los funcionarios de migración en la frontera van a ver que habían cometido alguna infracción civil bajo la Ley Nacional de Inmigración y no van a dejar que la persona entre al país. Ciertas violaciones llevan a cabo castigos en el cual el inmigrante no va a poder emigrar a los Estados Unidos por un cierto plazo. El perdón provisional es para curar el defecto de haber estado en el país ilegalmente y los castigos que se llevan a cabo son los castigos de 3 años y el castigo de 10 años. El castigo de 10 años es más común. Entonces, cuando muchos abogados hablan del castigo de 10 años, también de la misma manera están implicando el castigo de 3 años, pero los dos son como gemelos, el de 3 años y el de 10 años, y para curar ese defecto, para que el inmigrante pueda ingresar, van a necesitar el perdón provisional. Es decir, el gobierno te va a perdonar antes de que vayas a tu entrevista consular y vas a poder tener vas a estar seguro que no te van a dar problemas tratando de ingresar. Por eso le llaman el perdón provisional. Hay muchos perdones, pero este en el que nos enfocamos se llama el perdón provisional y hay muchos videos en redes sociales sobre el perdón provisional y queremos darle la información al público. ¿Qué es, qué no es y quién debería de aplicar? Claro que sí, te quiero recordar el número de la oficina de los abogados Sáenz García, que está ubicada en Irving y también en Fort Worth. Ese número es el 469-626-8472. 469-626-8472 con tu primer consulta completamente gratis. Te quiero recordar que el día de hoy en el programa Inmigración estamos hablando acerca del tema perdones provisionales o el perdón provisional y es bien interesante este tema. Abogado, ¿quién califica y quién debe presentar la solicitud para un perdón provisional? Sí, primero tenemos que identificar si la persona se le ha otorgado o se le va a otorgar el perdón provisional. Bajo la ley, una persona debe de solicitar el perdón provisional en el dado caso si sale del país. Ya saliendo del país, el reloj del castigo comienza y la persona va a necesitar un perdón de inadmisibilidad para poder ingresar. Entonces, ya en cuanto nosotros identifiquemos que la persona va a ocupar un perdón provisional, entonces lo segundo que va a ocupar va a ser un pariente calificante. En términos legales en inglés le llamamos un qualifying relative. Entonces, ¿quién es un pariente calificante? Muchas veces la gente cree que es el peticionario, la persona que está solicitando la aplicación para el inmigrante. El inmigrante es el beneficiario, pero muchas veces el peticionario no puede ser el pariente calificante. Un pariente calificante solamente puede ser un padre o un cónyuge que sea residente o ciudadano. Un hijo que sea residente o ciudadano no puede ser pariente calificante. Es por eso que mucha gente que entra, vamos a decir, el escenario más común, entran ilegalmente, ¿verdad? Tienen sus hijos Uh -huh. y ya los hijos cumplen 21 años de edad, o sea, pueden solicitar como peticionarios. Se encuentran en un problema con migración porque aunque haya
una visa disponible en un proceso consular, no va a haber un perdón provisional que se pueda solicitar. Entonces, para calificar para el perdón provisional necesitas un pariente calificante. El pariente calificante tiene que ser un padre o cónyuge que tenga la residencia o la ciudadanía. Claro que sí, yo te quiero recordar una vez más el número de la oficina de los abogados Sanz García. Ese número es el 469-626-8472. 469-626-8472. El día de hoy estamos hablando del tema del perdón provisional y también te invitamos a que hagas tus preguntas aquí en los comentarios y más adelantito en el programa vamos a estar haciéndoselas al abogado. Abogado, ¿qué pasa si alguien entró legalmente? ¿Aún ahí necesita un perdón provisional? Lo más probable es que no. Y la razón es porque el perdón provisional es para personas que tienen que salir del país. Por lo general, una persona que ingresa al país legalmente, si tiene un peticionario inmediato, un pariente inmediato, no va a tener que salir del país. Y si no tiene que salir bajo la ley como está escrita, no se va a ocupar el perdón provisional. Es decir, puede estar aquí legalmente por varios años, pero si no tienes que salir del país para arreglar, no tienes que solicitar el perdón provisional porque bajo la ley no se te ha otorgado ese castigo ni se te va a otorgar. Vas a tener la residencia y para cuando tú salgas, pues ya vas a tener la residencia en mano. Entonces, hay personas que sí tienen, a una minoría de personas que entran legalmente, pero porque tienen que salir del país, van a tener que solicitar el perdón provisional. Ahora, si tú entraste legalmente, se te expiró tu plazo de permiso y has acumulado más de 180 días o más, entonces tienes que solicitar el permiso. ¿Cuál escenario es bien común? Las personas que entran al país ilegalmente, entran al país legalmente, casan con alguien y la persona arregla la residencia y en vez de esperarse hasta que el cónyuge saque la ciudadanía, aplican a través del cónyuge, el cónyuge siendo residente, y se dan cuenta que no pueden aplicar estando dentro del país y tienen que salir. Si salen del país, van a tener que aplicar para el perdón provisional, pero hay criterios adicionales si no tienes un pariente inmediato. Entonces, la persona, aunque vamos a suponer que entraste legal, tu cónyuge se hizo residente, aplicó, ustedes saben, tengo que salir, no hay problema, entiendo, no nos queremos esperar para que saque la ciudadanía porque se lleva 5, 6, 7 años. Bueno, entonces los criterios adicionales, y después tocamos en este tema, son que la persona no pudo haber trabajado ilegalmente en el país. Otra vez, eso sí, si el peticionario es un residente, si tu cónyuge es un residente, puedes salir con un perdón provisional, no hay problema, te perdonan por tus pecados, por haber estado ilegal, pero migración tiene criterios adicionales. Entonces, esa persona entró legal, tiene que salir y va a tener que aplicar para un perdón provisional, pero además de eso, tal vez van a tener que aplicar para otros perdones. Un punto bien importante, Adriana, es que si migración ve que tienes varias infracciones, lo cual te van a designar inadmisible por varias razones, entonces no te dan la residencia. Dicen, te aprobaron el perdón provisional, pero tienes otros detalles en tu historial que tú tienes que rectificar con un perdón. No es el perdón provisional, es otro perdón. Okay. En ese instante, el perdón provisional se cancela automáticamente. Entonces, de nuevo tienes que aplicar para un perdón por haber estado aquí ilegal o cualquier otra infracción que tengas en tu historial. Entonces, yo le digo a la gente que entran legalmente, trata de ver si tu pariente, el que te va a peticionar, si no es pariente inmediato, vamos a ver si se puede convertir a un pariente inmediato. Si te está peticionando a un cónyuge, entonces vamos a ver si puede aplicar para la ciudadanía.
Correcto. Y la mayoría de las veces, la mayoría, a veces no, pero la mayoría de las veces es mejor esperar. Entonces, si entraste ilegal, tenemos que hacer todo lo posible para que no salgas del país, para que no tengas que aplicar para el perdón provisional. Muy, muy importante toda esta información. Te recuerdo el número de la oficina de los abogados García es el 469-626-8472. 469-626-8472 con tu primer consulta completamente gratis. Y también el día de hoy estamos hablando acerca del tema del perdón provisional y vamos a estar también entrando en las preguntas del público. Pero regresando, abogado, a las cosas que tienen que ver con el perdón provisional, hable acerca de qué tipo de evidencias se van a tener que proporcionar por medio de alguien que está pidiendo un perdón provisional. Sí, para poder calificar para el perdón provisional, tienes que comprobarle a los funcionarios de migración que va a haber un sufrimiento, un perjuicio hacia el pariente calificante en el dado caso si separan la familia o si el pariente calificante tiene que ir con el inmigrante al país natal de él o ella por el plazo del castigo, que usualmente, como había mencionado previamente, son 10 años. Entonces, muchas veces hacemos ese argumento en términos culturales. Nosotros estamos ubicados en Irving. En Irving hay una mezcla de latinos, es una mezcla bien interesante y tenemos latinos de toda Latinoamérica. Tenemos un área de venezolanos, de salvadoreños, de hondureños y pues naturalmente se casan, ¿verdad? Los hondureños con un guatemalteco, un mexicano con un venezolano, etcétera. En ese caso vamos a argumentar que va a haber un castigo o más bien va a haber un perjuicio, un sufrimiento extremo culturalmente si tú mandas un venezolano a vivir a México o un salvadoreño vivir en Honduras o algo así, porque la persona no es de ese país. Más podemos comprobar que va a haber un daño psicológico, cultural, si la persona ni siquiera habla el idioma. Hay mucha gente que se casan con personas de Europa, de África, y ellos no hablan el español, es un ejemplo. Entonces, culturalmente, ese es un argumento que se puede hacer automáticamente. Ya si eres hispano, mexicano y te casaste con un mexicano, ¿verdad? Un chicano con un mexicano, pues ahí no hacemos el argumento tanto, nos enfocamos más bien en las finanzas, ¿verdad? Nos enfocamos si el pariente mexicano aporta a las finanzas de la casa, enseñamos que la persona hace su parte con las finanzas, paga biles y que si la persona lo separan del hogar, pues el pariente calificante va a quedarse en banca. También psicológicamente los mandamos con un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, porque mucha gente tiene ansiedad de separación y necesitamos que eso se diagnostique y le podemos enseñar a migración que esta persona va a sufrir extremadamente. Migración está en la posición que siempre va a haber sufrimiento, siempre, normal, cuando hay una separación, pero nosotros tenemos que enseñar que va a haber un sufrimiento extremo y de esa manera tenemos que sacar muchas evidencias, tenemos que darles esas evidencias y también aparte ocupamos de cartas de parientes, de amigos que conocen a la familia para poder establecer que es una familia bien unida y que uno apoya a uno a otro. Muchos de estos funcionarios viven la vida, han vivido como americanos, ¿verdad? En los Estados Unidos una persona se valora que sea independiente, tenga su trabajo, tenga su carrera y realmente no pueden imaginarse que una persona va a quedar derrotado si lo separan de su cónyuge, ¿verdad? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer como abogados para también educar al funcionario que en esta familia va a haber un sufrimiento por las normas que ellos tienen como una familia católica, una familia tradicional, ¿verdad? Si la mujer no trabaja, está bien. Entonces,
en ese escenario tenemos que enseñar que si separas a la mamá de los hijos no van a poder llevar a su vida adelante normal porque el papá siempre trabaja. Eso es bien normal, Adriana, en una familia hispana, que el papá es proveedor, él trabaja y la mujer es dama de casa, cuida a los niños, cuida el hogar. Entonces, esas son cosas que no son intercambiables, o sea, no son dos personas que están trabajando y cada uno puede ir por su propio lado. Entonces, tenemos que enseñar también la dinámica de la familia y para eso, pues, damos reportes de terapistas, de sacerdotes, de vecinos, de familia. Entonces, un buen paquete, aplicación de perdón provisional usualmente es bien amplio. O sea, estamos hablando como una enciclopedia de evidencias. Y pues, por lo general, nomás estamos, te estoy explicando por encimita, pero eso es lo que necesitamos para comprobar que va a haber un sufrimiento extremo y grave hacia el pariente calificante. Claro que sí. Recuerda que el día de hoy en el programa Inmigración estamos hablando acerca del perdón provisional. Te doy el número del abogado Arvin Sáenz y su despacho de abogados aquí en la ciudad de Irving, 469-626-8472. Abogado, hay una pregunta de Aide Scapini. Ella pregunta, ¿infracciones de tráfico o qué clase de infracciones? Ya que estamos hablando acerca del perdón provisional y se dijo acerca de algunas infracciones, así que si nos puede hablar acerca. Claro. Anteriormente había comentado que si la persona tiene un perdón provisional y va a su cita consular y encuentran otros castigos, entonces el perdón provisional queda cancelado automáticamente. Una de las razones más comunes en la cual una persona que ya tiene el perdón provisional aprobado se encuentra con un perdón cancelado es si tiene antecedentes penales. Muchas veces hay cargos de robo en la tienda, asaltos, manejando intoxicado y lamentablemente hay mucha gente que se han declarado culpables por cosas que ellos realmente no han cometido, pero es importante compartir esto con el abogado. Bien importante, primeramente, para contestar la pregunta de Aide, que si tengo infracciones de tráfico. Bueno, una infracción de tráfico no va a ser necesariamente un crimen que va a hacer la persona castigable o inadmisible si solamente es infracción de tráfico, pero si la persona tiene orden de arresto, es bueno pagar todos los tickets antes de ir a su cita consular. De esa manera el funcionario puede decir que tienes un castigo por no presentarte a un tribunal, a una corte y no se va a ver muy bien. A veces van a posponer todo y decir, soluciona este problema y después aplicas de nuevo o vamos a resumir. Eso puede demorarse años. Entonces, si tienes una infracción, asegúrate que son infracciones finalizadas, es decir, ya se pagaron o hiciste tu probation, tus clases, lo que sea, pero no puedes ir a tu entrevista con órdenes de arresto, aunque solamente sea infracción de tráfico. Pero una infracción de tráfico, tener varias infracciones, eso usualmente el 99% de las veces no va a causar que la persona tenga que solicitar un perdón adicional. Claro que sí. Una vez más, te doy el número de la oficina del abogado Arvin Sáenz. Es el 469-626-8472. 469-626-8472 y tu primer consulta es completamente gratis. Abogado, en este tema del perdón provisional, ¿a quién usted le diría mejor no apliques? Porque pudieras estar en riesgo. Sí, hay muchas personas, lamentablemente, Adriana, que les han otorgado el perdón provisional y creen que están listos para seguir a lo último, que es a la entrevista. Y creen que por el hecho de que le otorgaron el permiso provisional,
quedaron perdonados por todos sus pecados con migración. Y eso no es cierto. El perdón provisional, si lees las instrucciones, lo dice pleno y claro en varias páginas. Este perdón es solamente por haber estado ilegalmente en el país más de 180 días o más de 365 días. Entonces, mi consejo para personas que ya tienen un perdón provisional aprobado y dudan del proceso, ya sea si ellos fueron con un notario o hicieron el proceso solos o quieren una segunda opinión. Vamos a suponer que ya tienen abogado, pero quieren segunda opinión. Deben de ser honestos con sus abogados o tienen que procurar los servicios de un abogado, porque tal vez no van a poder regresar, aún teniendo el perdón aprobado, si ellos tienen antecedentes penales o si tienen antecedentes migratorios. Muchas personas que tienen el castigo de 10 años, de 3 años, tienen castigos adicionales por haber violado otras provisiones de la ley de migración nacional. Un escenario bien común, el más común, Adrián, es cuando la persona tiene varias entradas ilegales al país. ¿Ok? Hay mucha confusión porque hay más de un castigo de 10 años. Está el castigo de 10 años, también está el castigo de 10 años fijos. El castigo de 10 años fijos, también conocido como el castigo permanente o el permanent bar, es un castigo que se otorga cuando la persona tiene más de una entrada ilegal a los Estados Unidos o tiene una entrada ilegal después de haber sido expulsado por un juez o expulsado por un funcionario de migración. Ahora, mucha gente cree que porque no vieron un juez y un funcionario les dio un papel para firmar y los votaron, dicen, yo tengo una voluntaria, tengo una salida voluntaria, o también muchos dicen, tengo una deportación voluntaria. Bueno, una deportación y una salida voluntaria, una regresada voluntaria, son cosas completamente diferentes. Correcto. Entonces, mucha gente tiene deportaciones, aunque crean que tengan una salida voluntaria, tienen deportaciones, luego ingresaron ilegalmente. Luego pidieron el perdón provisional, luego les otorgaron el perdón provisional. ¿Y qué pasa cuando van a su entrevista consular? Ahí el funcionario de migración saca el expediente y dice, tú tuviste un contacto en la frontera en X fecha y te deportaron. Un funcionario te deportó. ¿Es tu firma aquí o no? Sí, es mi firma. Me dijeron que no firmar aquí, me echaban y ya. Que tenía que esperarme 5 años, dijeron. Sí. Tienes que esperarte 5 años, pero tienes que tienes que meter una remoción para aplicar. Es una remoción en el formulario I-212 y tienes que estar fuera del país por lo menos 10 años. Y mucha gente no entiende porque el funcionario son 5 años. Bueno, ellos te están dando un castigo, tienen el poder de darte un castigo lo que ellos quieran y aparte hay castigos bajo la ley. Entonces, para contestar la pregunta, ¿quién que ya tiene el perdón provisional aprobado o sabe que califica para el perdón provisional no debería de proceder por ese camino? La persona que tiene varias entradas ilegales, la persona que fue expulsado del país, la persona que fue arrestado por las fuerzas policiales, debería de pedir su expediente y no aplicar, y debería de pedirle a un abogado bien empapado con este tema. Correcto. Para determinar si hay otros castigos, otros temas de inadmisibilidad, para luego identificar si van a tener otro problema yendo a su proceso consular. Y para mucha gente, lamentablemente, yo les digo que no apliquen porque se van a quedar en términos básicos atascados en su país natal por varios años porque van a tener otros castigos. Entonces, personas que tienen otras infracciones migratorias o arrestos penales no deberían de basarse solamente en que tengan el perdón provisional, deben de sacar el expediente. Claro que sí, muy importante todo lo que nos está hablando, abogado, el día de hoy. Y yo le quiero decir a toda nuestra audiencia que puede seguir viendo los diferentes temas que usted nos ha traído con el tema de inmigración aquí en su página de Facebook. Y tú encuentras al abogado Arvin Sáenz como Sáenz García Law.
Sáenz García Law en el Facebook y ahí podrás ver muchos videos que el abogado ha subido con diferentes temas que son importantes y relevantes para todos nosotros aquí en los Estados Unidos con el tema de inmigración. Abogado, siguiendo con el tema del perdón provisional, ¿qué tipo de crímenes pueden afectar a quien que está pidiendo un perdón provisional? Cualquier crimen en el cual la persona fue arrestado. Ahora, la persona no tiene que tener una convicción. Si el funcionario ve que el funcionario de migración ve que hubo un arresto, la persona puede meterse en un gran problema si se ponen a hablar sobre los detalles. Por ejemplo, mucha gente tiene castigos o tiene arrestos por algo que era una felonía al principio. Luego se negoció, se estimó la felonía y después se declararon culpable de un delito menor, algo que no hay consecuencia con migración. Hay ciertos crímenes pequeños en el cual migración te va a dar una oportunidad de aún arreglar, ¿verdad? Si es un delito menor, no castigable más de 1 año y no fuiste a la cárcel más de 6 meses, te van a dar una oportunidad, ¿verdad? Pero si la persona fue arrestada por algo grave y la persona le cuenta al funcionario que cometieron ese crimen, entonces el funcionario puede decir, esta persona es inadmisible por haber cometido una felonía agravada. Entonces, si hay un arresto, tienes que tener mucho cuidado. Si tienes convicción de cualquier felonía, tienes que hablar con un abogado. Yo diría el 95% de las felonías te van a ser inadmisible. No todas, algunas va a depender en cuánto tiempo fuiste a la cárcel, si es que fuiste a la cárcel. Pero los crímenes más comunes que hace una persona inadmisible va a ser si tiene más de un delito menor de cualquier tipo, también si tienen manejando intoxicado, robo, asalto, violencia doméstica, casi es un castigo permanente. Tenemos que ver cuánto tiempo les dieron en la cárcel, pero básicamente crímenes contra personas, crímenes de robo, ya sea robo de la propiedad de alguien más o de un negocio, o fraude, crímenes de fraude, no pagar impuestos, no pagar child support a propósito. También eso es un factor discrecional que se enfoca en los funcionarios. Entonces, esas cosas no son perdonables con el castigo provisional. Tal vez son perdonables, pero uno va a tener que esperarse fuera del país. Claro que sí, muy importante todo lo que nos está diciendo, abogado. Yo le quiero recordar a todo el público que puedes llamar a la oficina del abogado Arvin Sáenz. El número es el 469-626-8472. 469-626-8472 con tu primer consulta completamente gratis. Y también puedes encontrar aquí dentro de su página del Facebook todos esos temas grandes que él nos ha estado hablando y lo encuentras como Sáenz García Law. Una vez más, el número de teléfono es el 469-626-8472 y el día de hoy estamos hablando acerca del perdón provisional y también ya nos están entrando las preguntas que tú estás poniendo en los comentarios para que el abogado te las responda. Abogado, vámonos con la pregunta de Reynold García. Él está preguntando, él es cubano y él ha pedido su residencia y su permiso de trabajo. Él está en la frontera y dice que tiene miedo creíble y fianza. Él quiere saber cuánto tiempo se tarda entre la residencia y que le llegue el permiso de trabajo. Sí, Renault parece que ya entró a los Estados Unidos y parece, asumiendo que bajo la ley de cubanos ajuste de estatus, es una ley bien especial, Adriana, literalmente podríamos hacer varios segmentos
hasta me está dando una idea, Reinaldo, para tal vez después hacer un segmento nomás para los cubanos, pero bajo la ley, por lo general, si el cubano entra al país, le dieron algún tipo de permiso para entrar, el parol, o entró con una visa, después de 1 año y 1 día puede aplicar para una residencia para los cubanos. No necesita un pariente calificante, simplemente por el hecho de ser cubano, el Congreso les ha otorgado una residencia y por muy buena razón. Entonces, felicidades, Reynol. La pregunta es, ya metí la solicitud para el permiso, para la residencia, ¿cuánto tiempo se demora? Eso va a variar dependiendo en cuál rama de UCIS, cuál departamento de UCIS se solicitó. Me imagino que estás en Dallas, entonces vamos a asumir que está aquí en Dallas. Eso se ha llevado entre 6 meses y 1 año. Y Reynol, no he visto tu aplicación, no me tienes que dar detalles, pero he visto que se ha demorado un poquito más tiempo para personas que tienen, por ejemplo, servicio en el ejército, algo que es mandatorio en Cuba, ¿verdad? Pero hay personas que detallan sus trabajos un poquito diferente, son trabajos más involucrados en las operaciones del ejército cubano. Entonces, migración tiene castigos para personas que han contribuido al comunismo, al socialismo. Entonces, hay muchas personas, muchos cubanos que están en espera más de lo normal. Otra vez, todo va a depender en qué se metió con tu aplicación. También, si no ocupaste de los servicios de un abogado, pues tal vez el formato no está conforme con lo que migración le gusta. Entonces, eso también puede causar que se demore más tiempo. Pero la verdad, si se ha llevado más de 1 año, consulta con un abogado para que le dé un poquito de carrilla a migración, a ver dónde está la aplicación. Tal vez necesitaban más informes y tal vez no te llegó esa solicitud para más informes. Tienes que también, puedes llamar el número de UCIS y si gustas, mándame un mensaje privado y te doy el número de UCIS donde tú puedes llamar para verificar si todo está bien. También migración te da un número de referencia en un recibo. Hay un recibo, te puedes meter en el portal de UCIS y poner ese número de referencia y te va a decir en qué fase estás. Me he sorprendido porque UCIS, después de la pandemia, realmente sí han hecho mejor esfuerzo en actualizar el sistema en línea. Entonces puedes revisar por ahí, puedes llamarles, puedes contratar a un abogado y así se ha llevado más de 1 año. Claro que sí, muy importante esa información. Muchas gracias, abogado. Y hablando del tema del día de hoy, de los perdones provisionales, nos vamos con la pregunta de Eva Tejada. Ella quiere saber si una persona que la agarraron aquí dentro de los Estados Unidos califica para hacer un perdón dentro de los Estados Unidos. Eva, necesito más información, pero veo escenarios donde una persona que está dentro del país aún puede calificar para un perdón y estamos hablando estrictamente por violaciones migratorias. Un escenario súper común es cuando la persona entra, ya sea ilegalmente o legalmente, y le queda claro a un funcionario de migración que no deben de estar aquí. A veces hay retenes junto a la frontera, a veces van al aeropuerto recién llegados y migración les da una salida voluntaria. Y así la persona no acumuló más de 180 días, que viene siendo más o menos unos, que son 6 meses más o menos, no va a tener castigo. Puede en el futuro pedir un perdón provisional, pueden pedir un perdón provisional si de alguna manera reingresan al país. No se lo recomiendo, pero vamos a suponer que ya estás aquí. Bueno, ni modo, ¿verdad? Ya estás aquí. Te expulsaron una vez con salida voluntaria, no acumulaste más de 180 días y de alguna manera regresaste. ¿Puedes aplicar para el perdón provisional? Claro que sí, sí se puede, pero tenemos que pedir tu expediente. Lo que a mí me gusta hacer es mandar las huellas, porque hay errores. Cuando una persona solicitar el expediente solamente con su nombre y su fecha de nacimiento, muchas veces hay errores. Todo viene limpio, entre comillas, y creen que pueden aplicar. No. Tuviste un contacto, no debería de llegar limpio. Debe de llegar algo con tus huellas, con tu foto, y a ver cómo te fichó el agente de migración. ¿Te fichó con salida voluntaria
o te fichó con deportación. Ahora, Eva, si te ficharon con una deportación, ya sea una deportación administrativa, es decir, los agentes de migración en la frontera, por la frontera, 100 millas de la frontera, tiene el poder de un juez de expulsarte, de deportarte. Si tienes una deportación administrativa y reingresaste ilegalmente, vas a tener castigo permanente, no vas a poder aplicar, al menos que estés fuera del país por lo menos 10 años, o si fuiste víctima de un crimen o violencia doméstica en las manos de un ciudadano o residente. Entonces, no nos tienes que comentar ahorita, sería ideal. Tú tienes que consultar con un abogado, eso me queda claro. Ve con un abogado de buena reputación, Eva, o la persona con que tú estás haciendo la pregunta de parte de ellos, tienen que ver un abogado a fuerzas, porque ahí sí hay antecedentes migratorios, además de haber entrado ilegalmente, hubieron otros contactos. Tenemos que estar 100% seguros que no te ficharon con algo más. Claro que sí, el número de la oficina del abogado Arvin Saenz es el 469-626-8472. 469-626-8472. Y recuerda que tu primer consulta es completamente gratis. Abogado, antes de terminar el programa, ¿qué consejo nos da para terminar el día de hoy? Y también yo sé que en los siguientes programas usted va a llegar muy, muy lleno de más información para poder compartir con nosotros. Mi consejo es para personas que han estado aquí en el país bien ubicados, tener siempre en su persona comprobantes que han estado aquí en el país por mucho tiempo. Muchas de las pólizas que hizo el expresidente Donald Trump fueron rescindidas, pero eso no significa que los funcionarios aún van a aplicar las leyes de una manera contraria a lo que el nuevo presidente les está mandando. Entonces, una persona se puede amparar enseñando que tienen redes en el país, lazos en el país, que han estado aquí por mucho tiempo. De esa manera tienen derecho de ver un juez. No firmen nada con migración, al menos que les están dando la libertad para pelear su caso estando en una fianza. Pero si no saben leer en inglés, no firmen nada. Tengan en su persona comprobantes que tienen lazos en el país, propiedades, hijos, cónyuges, padres, primos, negocios. Tengan en su persona, porque migración también hay muchas personas que trabajan, que tienen compasión con migración. Mis respetos para las oficinas de Dallas. Ya sé que se escuchan muchas cosas malas de los funcionarios de migración. La verdad, en Dallas no he visto muchas injusticias, la verdad. He visto una que otra cosa, pero en la oficina de Dallas, mucha gente con compasión. Paul Hunker, mis respetos para el señor. Él hace muy buenas decisiones, es un buen gerente. A veces no nos da lo que queremos, pero está haciendo su trabajo. Entonces, hagan el trabajo fácil para los funcionarios de migración que tienen compasión. Tengan en su persona sus comprobantes que han estado en el país por mucho tiempo. No firmen sus salidas voluntarias, no firmen nada hasta que hablen con un abogado. Entonces, tengan un protocolo listo en sus familias, que si no regresan a la casa, llámale a esta persona para que me busque con migración o en las cárceles. El silencio es oro y tener sus comprobantes puede salvarles las vidas. Claro que sí. Una vez más, guarda el número de la oficina del abogado Arvin Saenz. Tenlo ahí en tu celular. 469-626-8472. 469-626-8472. Y yo sé que tú has escuchado la frase que el saber es poder. Así que yo te invito a que tú puedas compartir esta transmisión de Facebook ahí con tus amigos, con tus familiares, para que este conocimiento, esta información que el abogado nos acaba de compartir, también la puedan tener ellos. Así que muchísimas gracias por todo y, abogado, gracias a usted por siempre traernos excelente información. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bye bye.